Hola, en el video de hoy hablaremos sobre cómo la prensa, desde el proceso de independencia, se transformó en un acto que posibilitó el diálogo y el pensamiento dentro de la sociedad chilena. Para entender mejor todo esto, debemos ir años atrás, hasta 1808, desde que Napoleón Bonaparte tomó preso a Fernando VII, el rey de España, lo cual provocó la creación de diferentes juntas de gobierno y dividió a los adeptos del rey en dos bandos, los realistas y los patriotas. Los primeros creen en la existencia de la monarquía, mientras que los segundos pensaban que el poder debía volver al pueblo. Esto posibilitó el inicio de la independencia por toda América, en el caso chileno, por los criollos americanos. Aquí es donde comienza la eclosión periodística, la cual fue provocada por los procesos independentistas y el nacimiento de las repúblicas latinoamericanas. Este proceso tuvo diferentes cambios en todos los lugares del mundo, generando el nacimiento de numerosos periódicos, los cuales se ocuparían primordialmente de transmitir información y reproducir mensajes que provenían desde las autoridades. Estos se englobaban bajo el título de gacetas de gobierno. Durante la época de la Reconquista Española, este medio sirvió para la lucha por el control de las nuevas realidades políticas, entre los realistas y los patriotas. Durante la propaganda liberal, en el siglo XIX, el periódico se instaló en espacios públicos como plazas, mercados, tabernas y los atrios de las iglesias. Esto creó nuevos clubes políticos, además de contribuir al crecimiento de un espacio público propio de las élites oligárquicas criollas, aumentando de manera considerable la educación y la práctica de la política. El periodismo había empezado a cambiar, pues ahora tenía la necesidad de influir en la persona. Con ello, el espacio de debate político e ideológico era restringido, por lo que surgió un tipo especial de periódico, que iba a constituirse como prensa doctrinaria. La prensa doctrinaria estaba conformada por la ideología de los liberales, quienes encontraron en la prensa un canal de comunicación y expresión. Esto sirvió para negar la pertenencia al sistema español y justificar la construcción de un orden político independiente. Además, la prensa tenía atributos persuasivos dentro del espacio público, pues estos difundían rumores y creaban pugnas. En otras palabras, la prensa no solo representaba la opinión pública, sino que también la formaba. Los periódicos y revistas ascendían y descendían al margen de las fuerzas políticas, ya que tenían un precario financiamiento y debían moldearse a las mismas. Por lo tanto, al leerlos se podía ver reflejado el panorama social, ideológico y cultural de la época. Estos documentos quedaron como un legado que hoy en día nos sirven para reconstruir la historia y el nivel de civilización de esta sociedad. La prensa, en su mayoría, se basaba en las luchas políticas, pero también había una parte que se concentraba en los ideales ilustrados y en los periódicos oficiales que estaban a cargo de los voceros de gobierno, para así difundir diferentes propuestas. Con respecto a Chile, desde 1817, Batalla de Chacabuco, hasta 1830, Batalla del Lircay, se publicaron múltiples periódicos del contexto de la guerra desde la Gaceta del Supremo Gobierno de Chile. Aquí se divulgaban las batallas, decretos y notas de diferentes autoridades. Tiempo más tarde aparece la Gaceta Ministerial de Chile, la cual se publica hasta 1823, en donde se registra la actividad política y administrativa de la dictadura de O'Higgins. Luego de ello, las únicas publicaciones oficiales serían boletines que reproducían los decretos y leyes. Aún así, la prensa no había logrado instalarse por completo en el campo de la lectura, ya que seguía existiendo una gran brecha entre la oligarquía y el pueblo ignorante que no sabía leer. El 13 de febrero de 1812 se publicó el primer periódico llamado Aurora de Chile. Todos los patriotas confiaban en que este sería un instrumento para difundir los ideales políticos y para erradicar la ignorancia de quienes no creían que Chile debía ser un país independiente. En esta primera etapa, el tipógrafo norteamericano Samuel Burr jugó un rol muy importante, ya que publicaría sus impresiones sobre Chile y su proceso político independentista. Ante esto, el periódico llegó a convertirse en el símbolo del país e inició la era del periodismo chileno en manos de su primer director, Camilo Enríquez. Sin embargo, el 13 de abril la Aurora dejó de publicarse y 5 días después se transformó en el Monitor Araucano, a cargo de José Camilo Gallardo, convirtiéndose en el segundo periódico de Chile. Al ser oficial, estaba encargado de publicar los decretos y resoluciones de las juntas de gobierno de la época. Años más tarde, en 1830, gracias al triunfo conservador en la Guerra Civil, se fundó el Araucano. Este fue un medio oficial del gobierno, que tenía el fin de promulgar las leyes y decretos de la época.
Este durante mucho tiempo estuvo ligado a la labor intelectual y periodística de Andrés Bello. La estructura de este periódico era formal y fue muy bien financiado debido a su corriente conservadora. Tenía estables entregas semanales, donde daba a conocer información del medio nacional e internacional, además de avisos culturales y literarios. El periódico mostraba noticias de Europa y América, divulgación de las ciencias y las artes, junto con su aplicación al Estado Nacional de ese momento, además de dar a conocer la verdadera situación de Chile, junto con la exhibición de documentos oficiales con el propósito de someterlos a una crítica severa, pero a la vez sin insultar ni pasar a llevar de estos. Este medio escrito instauró una regla al rol del periódico de la época, la cual era básicamente no entrar en controversias entre partidos ni exponer comunicados sobre actitudes de algún grupo de personas, dejando de lado la clase social a la que pertenecieran. Posteriormente, se incorporó la publicación de decretos gubernamentales y leyes aprobadas por el Congreso, con la salvedad de que seguía todo el proceso de la tramitación de estas últimas, desde la colaboración del proyecto, consignando discusiones y opiniones acerca de sus contenidos y alcances. Es decir, el periódico informa al público, pero también va dirigido a la discusión en una perspectiva política más global, que apuntaba a fortalecer el orden político autoritario sin abandonar la realización de las ideas liberales. Además, en ocasiones, se incluían discursos de la Iglesia Católica. Como dijimos, al comienzo del proceso independentista surgieron periódicos oficiales en Chile, es decir, los voceros de los gobiernos. Sin embargo, es posible afirmar que El Araucano encarnaba un modelo que establecía distinciones importantes, denominándose como un modelo de prensa estatal. Su existencia significó el predominio autoritario de una parte de la oligarquía, lograda a través de las armas. Dicho orden instaló la figura de un presidente de la República, que fuese reelegible y dotado de amplias atribuciones. Ahí es donde el Araucano sirvió para comunicar las cosas del gobierno, y además la difusión del orden social y su estructura. Todos estos grupos, incluyendo a los ministros, desarrollaron una intensa actividad en el campo del periodismo. De hecho, la construcción de revistas y periódicos doctrinarios fue uno de los terrenos privilegiados para llevar a cabo su acción política. Conclusiones. Se puede reflejar notoriamente que la prensa comenzó a tener un fuerte protagonismo en Chile luego de la independencia, a manos del primer periódico publicado, Aurora de Chile, el cual se convirtió en el principal medio para hacer llegar los ideales políticos de carácter patriota de la época a la mayor cantidad de personas. De esta manera, comenzar a crear un pensamiento de que Chile sería mejor siendo un país independiente. Teniendo en cuenta el objetivo principal, convencer al pueblo de que desligarse de la corona española sería beneficioso para todos, aquí es donde se ve claramente cómo la prensa comienza a ser el principal causante de un cambio en la mentalidad del pueblo. Sin embargo, no solamente se comenzó a crear una ideología a favor de los mandatarios, hicieron una aparición de boletines de diversa índole y con el propósito de informar al pueblo, pero no de la misma manera que los demás medios, sino que se utilizaron para esparcir nuevos ideales de carácter liberal con la intención de generar controversia y cuestionamientos por parte del pueblo que leía estos pequeños folletos informativos. De la misma manera, junto a la expansión del ideario liberal, se masificó en espacios públicos, abriendo una brecha a la creación de sociedades patrióticas y culturales. El periodismo había cambiado, pues ahora estaba la necesidad de influir en la persona. De esta manera, el espacio de debate era muy restringido, por lo que surgiría un tipo especial de periódico, que llegó a constituirse bajo el concepto de prensa doctrinaria. Este nuevo orden informativo fue formado por la ideología de los liberales, quienes encontraron en la prensa un canal de comunicación y expresión, junto con la correlación de elementos tradicionales y modernos. Conjuntamente, la aparición de estos periódicos tenían atributos persuasivos dentro del espacio público, pues estos difundían rumores, creaban pugnas e intervenían sobre las escenas de las oligarquías republicanas. En resumidas, la prensa periódica no solo buscaba representar la opinión pública, sino formar una. Para más información sobre el contexto y los tiempos posteriores a esta época y el periódico, pueden leer el siguiente libro: La prensa chilena en el siglo XIX, Patricios, letrados, burgueses y plebeyos, escrito por Eduardo Santa Cruz.